Temas económicos a esta hora en nuestra pantalla. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Vamos a presentar titulares. Vamos a hablar de nuestros pueblos, justamente recibiendo informaciones económicas en tiempo de plena pandemia, donde urgen también llevar adelante grandes soluciones cuando, por ejemplo, un Estado se encuentra endeudado. Es el caso de Argentina, que ha recibido un apoyo significativo. Hablo del G20 que se ha pronunciado. Destacaba el país sudamericano este miércoles que los países que hacen parte del G20 y el Club de París le expresaron su fuerte respaldo a la oferta presentada por el gobierno de Alberto Fernández. Además, Chile aprueba el retiro de anticipo de pensiones. 10% se podrá retirar. Hambre en el mundo, tema de nuestro expediente económico en este día. Ayer el Ministerio de Economía de Argentina hablaba justamente sobre las repercusiones del G20 y el Club de París apoyando esta oferta de reestructuración de deuda presentada por la cartera de Economía. Martín Guzmán daba sus implicaciones justamente. El pronunciamiento se dio en el marco de la reunión ministerial de alto nivel del G20 llamado Enfrentando a la crisis del COVID-19. Guzmán dijo que si hay un país que conoce lo nocivo que son los descalces de moneda, ese país es Argentina. De hecho, ahora estamos haciendo nuestros máximos esfuerzos para reestructurar la deuda en moneda extranjera, luego de un sendero de endeudamiento a partir del año 2016 que terminó mal. Sobre los efectos de la pandemia, Guzmán señaló, es fundamental evitar aumentos de la pobreza y de la indigencia y la destrucción de capacidades de las personas y de las empresas. Y las medidas que hemos implementado tienen que ver con esos objetivos. Hablo de otro punto que genera buen ambiente en Nicaragua. El café oro se mantuvo como el principal producto exportable del país. Primer semestre 2020 se alcanzaron más de 1.500 millones de dólares por la exportación de este concepto. Informe oficial, el informe Pastrán, la publicación digital de circulación diaria, reflejó que las exportaciones de este grano, que es muy aromático, generó ingresos por 346.060.000 dólares. Representa el 22% de las utilidades de todo el periodo. En torno a otros productos, carne de bovino, por ejemplo, significaron 273 millones, el oro en bruto 264, el azúcar de caña 120 y los frijoles 69. Completaron de esta forma el listado de los 5 rubros que más dividendos dejaron a la economía nicaragüense en materia de exportaciones. La región de Centroamérica es la que recibió más de 330 millones en producciones nicaragüenses, de los cuales 161 millones fueron a parar a El Salvador. Las exportaciones, como vemos en este listado, se diversificaron y crecieron en países tan diversos como Belice, China, Chipre, Cuba, Eslovaquia, Israel, Ucrania, entre otros. Les cuento que la sesión de ayer tuvo el rating más alto en la historia del canal de la Cámara de Chile. Estaba en juego la aprobación del derecho al retiro del 10% de los fondos acumulados en el sistema de jubilación privada, en AFP. ¿Cuál fue el resultado de esa votación? Voto positivo. Ganancias netas de las AFP en Chile durante el 2019 fueron de 261.763 mil millones, es el indicador. Ese fue el negocio que empezó a trastocarse ayer con esta decisión parlamentaria. Se podrá retirar el 10% de lo ahorrado en concepto de pensión. Según la última encuesta CADEM, el 83% de los chilenos está de acuerdo con sacar excepcionalmente los fondos, mientras que el 65% piensa que la medida debiese ser para todos y no solo para aquellos que han perdido el empleo o han visto reducciones significativas de sus ingresos en esta época de pandemia. Quiero resaltar esta duda que tienen los chilenos. ¿Dónde están justamente mis fondos? Esa es la duda que tienen los ciudadanos. ¿A dónde han ido a parar estos
ahorros que han implicado tanto sacrificio. La idea del retiro del 10% de la AFP tomaba fuerza, ya es una decisión parlamentaria. La iniciativa tuvo este miércoles una acalorada discusión en el Congreso y ahora lo que viene es cómo van a ser justamente estas AFP para enfrentar el proyecto. Ahí estaba siempre el punto en cuestión. La duda es, si usaron mi dinero, ¿para qué lo usaron? ¿Y cuándo entonces yo lo voy a tener disponible para poder usar ese 10%? Les muestro también Gamba de Chile, cómo cataloga este hecho. La aprobación de este retiro del 10% de las AFP, Gamba titula "La peor derrota política de Piñera". Diputados aprobaron el retiro del 10% de las AFP a pesar de sus amenazas. Cambio de tema. La directora administrativa del Banco Mundial, Mari Pangestu, reconoció hoy que es la primera vez en 20 años que la pobreza extrema mundial aumenta por los efectos COVID-19. Pangestu dijo que en la actualidad 9 de cada 10 países donde aún hay cierres empresariales por la enfermedad, de abril a junio el número de horas trabajadas son 20% inferiores a las del 2019. También certificó que las mujeres y los jóvenes son los segmentos más afectados y de grandes desigualdades frente al trabajo. Resaltó la funcionaria que la generalidad de las personas sin ingresos periódicos y sin acceso a la protección social son mujeres, además de carecer de opciones para el teletrabajo. Se indica también en ese informe que los trabajadores y sus familias sufren en momentos en que la tasa de pobreza extrema aumenta de 8% en 2019 a sobrepasar el 9% este año, e insistió en que los efectos de la pandemia son inmensos para una crisis que revela gran vulnerabilidad del empleo informal, la mayoría de estos casos en los países en desarrollo. Hay países que han picado adelante tomando situaciones, buscando disuadir a los empresarios y a los propios pares a la hora de votar. Eso es lo que pasa en Reino Unido. Hay un plan de empleos afrontado porque ya saben que en la post-pandemia lo que se viene es despidos, así de claro. Les contaba antes de la pausa, el gobierno británico tratará de atajar un aluvión de despidos pagando bonificaciones a las empresas para que los trabajadores vuelvan a sus puestos una vez que terminen este programa de suspensiones temporales de empleo establecido por la pandemia. Según el plan del ministro de Finanzas, Rishi Sunak, esto forma parte de un programa más amplio de medidas para estimular la ansiada, la tan buscada recuperación económica. Las empresas recibirán 1.000 libras por cada trabajador que regrese a su puesto una vez que todo esto acabe a fin de octubre. El programa de bajas temporales subvencionadas por el Estado tiene esa fecha de caducidad. Por lo tanto, tiene que aparecer un nuevo plan que, según este funcionario, va a incluir un fondo de 2.500 millones de libras para crear puestos de trabajo de 6 meses para desempleados de entre 16 y 24 años y el mayor aumento en la historia de la financiación de programas de prácticas laborales sustentados parcialmente por el Estado. Sunak dijo que invertirán otros 3.000 millones de libras para mejorar la eficiencia energética de los hogares y de los edificios públicos, lo que permitirá mantener más de 100.000 empleos. Y anunció que se elevará el umbral de un impuesto para la compra de viviendas a 500.000 libras, 4 veces su nivel actual, con efecto inmediato hasta el 31 de marzo. ¿Qué es lo que quieren? Reactivar mercado de la vivienda y de la economía en general. En Londres, por ejemplo, el tema de la vivienda es fundamental. 45.000 muertes relacionadas con el coronavirus hay en este país. Reino Unido ha sido la nación europea más afectada por la pandemia para los sectores más impactados de una economía que se contrajo en un 25% en marzo y abril y
La recuperación, por lo tanto, sigue estando muy lejos. Así que hoy estamos presentando una nueva política para recompensar e incentivar a los empleadores que recuperan con éxito al personal suspendido. Un nuevo bono de retención de empleos. Si usted es un empleador y trae de regreso a alguien que fue suspendido y usted los emplea continuamente hasta enero, le pagará un bono de 1,000 libras por empleado. El esquema Kickstart pagará directamente a los empleadores para crear nuevos empleos para cualquier persona de entre 16 y 24 años en riesgo de desempleo a largo plazo. Estos serán trabajos nuevos, con el financiamiento condicional de que la empresa demuestre que estos trabajos son adicionales. Estos serán trabajos decentes con un mínimo de 25 horas por semana. Pago al menos el salario mínimo nacional y serán trabajos de buena calidad, con empleadores que hasta brindan capacitación y apoyo para comenzar un trabajo permanente. Hay un nuevo billetito en China. Emiten en ese país un billete de 5 yuanes. Vamos a contarles algunos datos curiosos o algunas informaciones dadas a conocer ya por el Banco Central del país. La emisión será a partir del 5 de noviembre. El banco detalló, edición 2020 de este billete corresponde a la 5ª serie del renminbi, la moneda de China que comenzó a introducirse en el 99. Este billete tendrá características mejoradas contra la falsificación y con una calidad de impresión superior si se compara con la versión anterior. Cambió el color, cambió la textura del número de denominación 5 que está en el anverso. Se ha cambiado una figura ópticamente variable, dicen quienes trabajaron en esto, y la marca del año en el reverso también. Ahora se puede leer un 2020. Otra realidad, Bangui. Están luchando para contrarrestar los efectos negativos del COVID-19 en su economía. Tómese un tiempo para ver información. Poco es lo que conocemos de este lado del mundo sobre lo que pasa en África y muy particular lo que ocurre aquí. Bangui tiene 4.000 casos de coronavirus y 52 muertes por COVID-19. En medio de la emergencia sanitaria, se agudizan los inconvenientes. Sus habitantes están angustiados con el aumento de precios en los alimentos y, en particular, el producto básico de la canasta familiar como lo es el pescado nacional ya no se puede pagar. Hay varias circunstancias que afectan a Bangui, entre ellas, el robo de mercancías de los mercenarios a los conductores, la demora en la llegada de la mercancía y el alza en los costos de los productos básicos. Hay que tener en cuenta que esa región no posee litoral, por lo que la mayor parte de sus productos básicos llegan por carretera. Bangui tiene su mayor puesto de control de aduanas hacia el norte y es fundamental en la recaudación de ganancias fiscales para la comercialización de productos con el país vecino Camerún. Los funcionarios de aduanas indicaron una fuerte caída en la llegada de los camiones por los test de COVID-19 que causan una demora en la frontera de la región. Antes del virus, en una semana común y corriente podían llegar hasta 150 camiones y eso ha descendido a 40. La recaudación fiscal disminuyó cerca de 2 millones de euros. El gobierno de República Centroafricana y 14 grupos rebeldes alcanzaron en 2019 un acuerdo de paz en un país golpeado por el conflicto armado iniciado en diciembre de 2012, que ha provocado miles de muertos y más de 1 millón de desplazados internos, así como la huida al exterior de alrededor de 570.000 personas. Por esto, el desafío de un resurgir económico se ve difícil en tiempos de COVID-19. Fíjense esto, ocurrió hace 3 días, no lo mencionamos aquí, pero es importante. ¿Por qué? Porque hay una fecha de vencimiento como si fuese un yogurt o un lácteo. Un juez ordenó el cierre temporal de un oleoducto, el Dakota Access. Esta obra había motivado protestas de tribus Sioux y de grupos ecologistas. La oposición se debe al riesgo que conlleva al medio ambiente y para los Sioux, por ejemplo, es entrar en su propio terreno ancestral. El fallo suspende una licencia de operación dada por el Cuerpo de Obras Públicas del Ejército de Estados Unidos a Energy Transfers para levantar una parte de la tubería bajo el lago de la Presa en Dakota del Sur y Dakota del Norte, un cuarto embalse artificial en tamaño del país. También la decisión judicial supone un revés para Donald Trump, quien había relanzado el Dakota Access
meses, en enero del 2017, poco después de asumir la presidencia, junto a otro proyecto, junto al Keystone XL. Fíjense qué pasa con esto. El plazo para el cierre del oleoducto se cumple el 5 de agosto próximo, según una copia del documento judicial que obtuvo USA Today, que es un medio de comunicación, e implica allí la revocación de este permiso. El tribunal concluyó que la respuesta, a pesar de los problemas, que es consciente de esta respuesta y que esto va a llevar al cierre. El tribunal se ve obligado a concluir, dice el escrito, que el flujo de petróleo debe cesar. Esa es la respuesta de las autoridades judiciales estadounidenses. Petróleo de Texas subió hoy 0,7% por una mejora en la demanda de combustible. Ya cerrada esa jornada, vemos como el precio entonces este miércoles finiquitó una subida del 0,7% hasta tocar los $40.90 por barril. Una sesión marcada por la publicación de los inventarios de crudo, refinados y destilados en Estados Unidos, que muestran una mejora en la demanda de combustible, especialmente de la gasolina. Igualmente, el final del cierre de operaciones en New York habla de contratos del WTI a futuros entrega agosto, sumando $0,28 respecto a la sesión previa del martes. Así entonces aparecen algunos analistas diciendo precios del crudo estarán anclados en $40 por barril hasta que haya una razón convincente para moverse en cualquier otra dirección. Voy a mirar cotizaciones. Brent entrega septiembre 2020 operando a 43,24 céntimos el barril, WTI a 40,81 y la cesta petrolera OPEP, jornada 8 de julio, ayer, $43,15, con tendencia a la baja. A la vuelta, el expediente económico, hambre en el mundo. Actualizamos cifras y tomamos otras decisiones también en base a lo que dice el PMA. Mis hijos no están en la escuela debido al coronavirus, pero como están en casa, ni siquiera sabemos qué hacer con ellos. Si están en la escuela, al menos se están culturizando y obtienen comida. Me contenta haber recibido algunos alimentos. Es una realidad mundial. El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, necesita de manera urgente financiación que sea sostenida para responder a estas consecuencias de la pandemia en quienes menos tienen, en los más vulnerables, en los más pobres. El PMA busca apoyar a gobiernos y a sus socios a medida que se trabaja en cortar la expansión de esta enfermedad. Vemos consecuencias duras en nuestras vidas que deja la pandemia. El PMA está pidiendo $4.900 millones en los próximos 6 meses por su trabajo de salvamento en 83 países. La crisis sanitaria se desarrolla en un momento en el que el número de personas con inseguridad alimentaria severa en el mundo ya había aumentado casi un 70% en los últimos 4 años, agravada por los efectos del cambio climático,
los conflictos y las perturbaciones socioeconómicas. Las consecuencias de la pandemia se están sintiendo con más fuerza en América Latina, que ha visto un aumento de casi el triple en el número de personas que requieren asistencia alimentaria, y entre las comunidades urbanas en países de ingresos bajos y medianos, que están siendo arrastrados a la indigencia por la pérdida de empleos y una caída precipitada de las remesas. Los picos de hambre también son evidentes en África Occidental y Central, que ha visto un aumento del 135% en el número de personas con inseguridad alimentaria, así como en África Meridional, donde ha habido un aumento del 90%. La nueva cara del hambre requiere respuestas especializadas con un gran aumento en el uso de transferencias en efectivo y un fuerte enfoque en los entornos urbanos. Las soluciones también pasan por empoderar a las comunidades vulnerables a través del apoyo social de sistemas de protección, acceso a servicios básicos, escolares y de nutrición, y apoyo a los sistemas alimentarios. La erradicación del hambre se centra en un modelo socioeconómico justo e incluyente. El PMA solicitó $965 millones como parte del Plan Global de Respuesta Humanitaria para mantener los servicios comunes a lo largo del 2020. Hasta ahora, solo se ha recibido el 14% de eso. Sin este financiamiento crítico, con este nivel de financiamiento, los servicios comunes del PMA se detendrán la tercera semana de julio. Sigue el compás de espera. Hasta ahora esa financiación sostenible no ha llegado y allí también las preocupaciones del caso. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.